Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. Que aproveche. ¿Alguna vez has sido traicionado? Espero que no. Es una incomodidad indescriptible, una prueba que no desearía a ningún ser bajo los cielos. Lamentablemente, el destino me ha reservado esta amarga degustación. Si tan solo hubiera sido una simple pecadilla. Después de todo, errar es humano. Pero lo que el curso de mi vida ha revelado, como aquellos en quienes deposité mi confianza me engañaron, es una saga que juro, cada protagonista lamentará amargamente. Aquí está mi epopeya, una odisea personal a la que los invito. Me llamo Todd, un hombre que podría calificarse de atractivo, inteligente, si uno se atreve a creer en su propia estima. Y esa estima, la tengo en alta consideración. Programador de renombre en una firma comercial de primer nivel, mi vida profesional es un enigma. Solo trabajo 50 minutos a la semana, mientras acumulo riquezas. Sin embargo, de ninguna manera tengo la idea de la ociosidad, me dedico al aprendizaje, a la búsqueda incesante del conocimiento, renovada cada día. Mi éxito lo debo a un espíritu nunca satisfecho, alimentado de lecturas inspiradoras y de conversaciones con los titanes de este mundo, sacándome así de las garras de la miseria. Mi tesoro más preciado, sin embargo, no es otro que Judith, mi dulce esposa, 4 primaveras menor que yo. Ella brilla con sus 25 años frente a mis 29 otoños. Modelo de profesión, ilumina las campañas publicitarias, reinando en las redes sociales con la majestuosidad de una reina que florece en la luz de la existencia. Su silueta, esculpida por los dioses, es la de una diosa, una piel dorada por el sol, piernas de una firmeza envidiable, un busto que haría palidecer a las estrellas. Pero no siempre ha encarnado esta perfección. Su vida tomó un giro radical, una metamorfosis deslumbrante, desde nuestro encuentro, cuando solo era una simple cajera, sin sueños ni aspiraciones. En sus ojos, discerní un destello, un brillo predestinado a la llama. Incluso en esa época, ocupando ya una posición envidiable, aún no manejaba el oro de hoy. Pero mi situación ya me permitía soñar en grande para nosotros dos. Judith abandonó su puesto de cajera, y bajo mi ala, la introduje ante una productora de renombre, clave para su conquista de las redes sociales. Así, nuestra fortuna combinada nos abrió las puertas a un mundo de opulencia. Este relato podría inscribirse como un cuento de hadas, una parábola del éxito, y yo mismo me dejé mecer en ello, hasta que la realidad me golpeó con su dura verdad. En el círculo de mis amigos de larga data, Philip y Alan, compartiendo mis sueños hasta que la vida nos trazó caminos divergentes. A los 18 años, animados por ambiciones ingenuas, lanzamos nuestra primera aventura. Un puesto de helados, una efímera empresa que se apagó antes de florecer. Luego fue el turno de un negocio de hot dogs, condenado también después de unos meses. Siguieron otros intentos, todos marcados con el sello del fracaso. A los 21 años, una revelación, debía cambiar de rumbo. Entonces me sumergí en el universo de la informática, un territorio inexplorado pero prometedor, a pesar de los escépticos que veían en ello una quimera. Philip y Alan, indecorosos en su obstinación, perseguían el espejismo del emprendimiento sin jamás alcanzar el éxito deseado. Su único éxito, un modesto establecimiento de comida rápida, sobrevive como puede, sus magros beneficios compartiéndose entre ellos, lejos, muy lejos de la abundancia que logré acumular. Mientras ellos se obstinaban, como criaturas de rutina, en su labor estéril, yo abrazaba un futuro radiante. Mi horizonte se había ampliado, ofreciéndome viajes, lujos y placeres, con a mi lado a una mujer cuya belleza rivalizaba con la de las musas de los más grandes creadores. Philip y Alan, anclados en la realidad cotidiana de su ciudad, enfrentaban el tumulto de su existencia emprendedora. Su decisión de no transitar por mi camino dorado no suscitaba en mí ningún resentimiento. Respetaba su elección, su camino. La conexión persistía entre nosotros, aunque matizada por un tono diferente al de antes. Los fines de semana, cruzaban el umbral de mi hogar, hundiéndose en la comodidad de mi sofá de cuero, nuestras veladas marcadas por videojuegos y conversaciones impregnadas de sencillez. Nuestra amistad, aunque transformada, permanecía sólida,
Nuestras reuniones tenían lugar principalmente en mi hogar, lugar de preferencia para ellos, deslumbrados por su esplendor. Sin embargo, una revelación tardía me llegó: Judith, mi esposa, también los invitaba, sin que yo lo supiera. Estos momentos con Philip y Alan constituían para mí un paréntesis de ligereza, un retorno a las raíces con esos hombres sencillos, desprovistos de pretensiones. Nunca busqué hacer alarde ante ellos, por el contrario, me esforzaba por nivelarme a su esencia, por permanecer anclado en una humildad compartida. Judith no se oponía mucho a estas veladas masculinas, ella misma a menudo se escabullía con sus amigas. Nuestro hogar, siempre abierto, raramente desierto, vibraba con una hospitalidad inquebrantable. Una noche, sin embargo, el tranquilo curso de nuestra vida fue interrumpido por Jimmy, nuestro vecino cineasta. Con una discreción casi teatral, me llamó, compartiendo una observación inquietante: en mi ausencia, un Ford blanco estacionaba regularmente cerca de nuestra vivienda. La fotografía que me presentó no dejaba lugar a dudas, era el vehículo de Philip. Reconociendo, prometí al señor Jefferson desentrañar este misterio, mientras aceptaba, con una gratitud teñida de preocupación, su propuesta de vigilar nuestra casa. Una alerta escarlata se había encendido en mi mente, imposible de ignorar. ¿Por qué razón mi amigo se acercaba a mi esposa durante mis horas de trabajo? Esta pregunta dando vueltas en mis pensamientos, crucé el umbral de mi hogar, donde Judith, radiante en un vestido blanco, me recibió sin una palabra antes de revelar, con un ímpetu de alegría, una sorpresa de lo más inesperada. Me presentó un nuevo traje, de una naturaleza particularmente seductora, prometiendo una noche fuera de lo común. Esta escapada en la imaginación, lejos de toda preocupación, me invitó a rendirme completamente al momento presente. El día siguiente, libre de cualquier obligación, prometía ser un interludio de tranquilidad compartida con Judith. La hipótesis de que Philip solo había venido a recoger un objeto olvidado intentaba imponerse como un bálsamo reconfortante sobre mis dudas nacientes. Rechazar considerar cualquier infidelidad por parte de Judith, especialmente con un amigo cercano, era una elección deliberada, una necesidad para preservar la armonía de nuestra unión. Nuestro día transcurrió en la banalidad reconfortante de lo cotidiano, hasta que Alan, rompiendo nuestra tranquilidad, nos propuso una salida nocturna, una invitación que fue prontamente declinada debido a nuestro desinterés común por los tumultos de los clubes nocturnos. Esta oferta, aunque rechazada, despertó en mí una reflexión más profunda sobre las relaciones tejidas dentro de nuestro círculo. Philip, en su eterna búsqueda de conexión, había cruzado alguna vez el umbral del matrimonio, solo para acabar traicionando a su compañera, sellando así el final de su unión. Esta historia, lejos de ser un simple relato entre otros, resonaba extrañamente en mí, incitándome a cuestionar los fundamentos mismos de la confianza y la lealtad dentro de los lazos que tejemos, marcando quizás el preludio de una toma de conciencia más aguda sobre la naturaleza compleja de las relaciones humanas. Alan parecía ser desafortunado en sus amores, su relación más duradera no superando el año. A sus votos de encontrar el alma gemela, yo respondía con un ánimo mudo, secreto compartido en la tenue esperanza de un futuro conyugal para ellos. La propuesta de Alan había dejado entrever en Judith una sombra de deseo por una escapada, un anhelo de evasión nocturna al que apenas presté atención, absorto en mis propias reflexiones. Al día siguiente, la obligación me recordó al orden del día, dejando atrás a una Judith abrazada en la prisa de la partida. Apenas marcó el mediodía que Jimmy, el vigilante bien intencionado, me señaló la presencia furtiva del coche familiar. En la expectante espera de su salida, llegó la esperada llamada, revelando la complicidad de mis dos amigos en este ballet misterioso alrededor de mi hogar. La idea de una sorpresa anticipada para mi cumpleaños se desvaneció ante la evidencia de una trama más compleja. Para disipar el velo de la incertidumbre, recurrí a un conocido, solicitando su ayuda para la adquisición de equipos de espionaje. El intercambio, teñido de incomodidad, me vio avanzar una excusa endeble para justificar esta medida intrusiva. El regreso al hogar, con las manos agitadas por un temblor revelador, contrastaba con la cálida acogida de Judith. La velada transcurrió en una normalidad engañosa, nuestros intercambios íntimos no ofreciendo ningún indicio de una posible traición. Su constancia, en lugar de calmarme, avivaba una curiosidad mezclada de temor sobre la verdadera naturaleza de nuestro vínculo. La sombra de la duda se extendía sobre mi confianza. El comportamiento inalterado de Judith solo servía para confundir aún más las pistas de mis sospechas.
La facilidad con la que deslizábamos en los rituales de nuestra intimidad solo incrementaba mi interrogante. ¿Cómo, ante una posible duplicidad, podía todo parecer tan inmutablemente perfecto? La cuestión de la fidelidad, compleja y tortuosa, me confrontaba con una investigación personal, impulsada por la necesidad imperiosa de descubrir la verdad oculta tras la máscara de la normalidad. La preparación de Judith para un rodaje promocional marcó el inicio de un día en el que lo inesperado se presentó en el desarrollo de nuestras vidas. La pregunta inocente de Judith sobre el contenido olvidado en la parte trasera de mi coche resonó como una alerta, recordándome la presencia de los equipos de espionaje destinados a elucidar los misterios que atormentaban mis pensamientos. Mi respuesta evasiva, destinada a desviar su atención, abrió el camino a una misión secreta dentro de nuestro hogar, mientras la obligación de encontrar a Judith después de su trabajo se me escapaba por completo. La instalación apresurada de las cámaras en los rincones de nuestra casa se desarrolló sin contratiempos, un acto motivado por un deseo urgente de verdad. Sin embargo, la llegada imprevista de Judith, acompañada de Philip, frente a nuestra puerta rompió el curso de mis planes. Las recriminaciones silenciosas de Judith, acentuadas por las 20 llamadas perdidas, sembraron en mí un profundo arrepentimiento. La reprimenda de Philip, aunque teñida de amistad, solo acentuó el sentimiento de una falta irreparable. El silencio pesado que envolvió nuestra noche me llevó a la reflexión. Las disculpas que intenté formular no parecían suficientes para apaciguar la ira de Judith. El conflicto, aunque resuelto por un abrazo reconciliador, me dejó lleno de remordimientos y dudas. La sospecha que me había llevado a cruzar los límites de la vida privada de Judith parecía ahora infundada, exacerbada por las advertencias de un vecino demasiado celoso. En la quietud de la noche, mientras Judith descansaba, crucé un nuevo umbral, el de la intrusión en su intimidad digital. La búsqueda de pruebas en su teléfono, el acto final de mi búsqueda de la verdad, no reveló ninguna pista de la traición que temía. Habían pasado 2 semanas, un tiempo durante el cual había vigilado escrupulosamente las idas y venidas de Judith gracias a las cámaras, diseminadas discretamente en nuestro nido. Cada día, mientras el mundo exterior continuaba su andar incesante, me esforzaba por desentrañar los misterios de la intimidad de mi hogar. Y, sin embargo, nada. Ninguna sombra venía a empañar el cuadro de nuestra vida en común. Todo parecía impregnado de una normalidad tranquilizadora. Judith, insospechada, continuaba tejiendo el hilo de nuestros días con una serenidad inquebrantable. Nuestra existencia se desplegaba con una suavidad reencontrada, entre los momentos compartidos con Philip y Alan y las escapadas por los meandros de la ciudad. La vida, en su magnanimidad, nos ofrecía instantes de plenitud, donde el pasado parecía desvanecerse bajo los pasos de nuestra cotidianidad. Sin embargo, en el corazón de esta tranquilidad, una preocupación latente me corroía: la eventualidad de que Judith descubriera mis acciones e interpretara esto como una traición a su confianza. Ese día, en el trabajo, un impulso repentino me llevó a echar un último vistazo a través del ojo electrónico que había anclado en nuestra intimidad. Mi corazón se apretó al ver una escena inesperada: la Ford blanca, símbolo de una inquietud ya familiar, estacionada en nuestra puerta. Philip y Alan, figuras de mis dudas, fueron recibidos por una Judith radiante. La puesta en escena que se desarrolló ante mis ojos conmocionó los cimientos de mi razón. La angustia me invadió mientras contemplaba a Judith, moviéndose con soltura en el espacio que era el más íntimo para nosotros, vistiendo la tela de una noche pasada, símbolo de nuestros momentos compartidos. Fue en ese preciso instante cuando la decisión tomó forma en mi mente, una resolución tan radical como inesperada. Decidí deshacerme de lo que, a mis ojos, se había convertido en una carga insoportable: el peso de la sospecha que amenazaba con corromper nuestro amor. Así, recurrí a un interlocutor misterioso, el señor Keller, cuyos servicios, aunque no convencionales, parecían ser la respuesta a mi desasosiego. Con una voz temblorosa, traicionando la urgencia y la gravedad de mi solicitud, expuse mi situación. El acuerdo se selló con un puñado de palabras, concisas pero cargadas de consecuencia. El precio de esta tranquilidad mental resultaba exorbitante, pero necesario. Así que me apresuré hacia el lugar convenido, decidido a poner fin a esta prueba que había oscurecido nuestro hogar durante demasiado tiempo. Afortunadamente, había llevado conmigo una suma considerable en efectivo, escondida en mi coche, destinada a pagar el servicio del señor Keller. Antes de llevar a cabo mi tarea, impulsado por un impulso irrefrenable, eché un último vistazo a través del prisma de las cámaras.
Lo que vi me heló la sangre, mi propia esposa, en una postura degradante con mis amigos de siempre. El asco se apoderó de mí, una profunda náusea ante la idea de que, sin esta revelación, podría haberle ofrecido un beso al volver a casa. El trayecto hasta el edificio abandonado se hizo en un estado de trance, como si estuviera desprendido de mi propio cuerpo, temblando, al borde del desmayo. El dolor y la traición atravesaban mi corazón, dejándome en un estado de desasosiego total. ¿Cómo podían mis amigos de la infancia, mis compañeros de siempre, y Judith, hacerme algo así? El sobre fue rápidamente colocado bajo una piedra, una señal enviada, y la respuesta no tardó en llegar. Mis polluelos han volado del nido. De vuelta en casa, con el corazón pesado, me colocaba a distancia, listo para observar la operación desde las sombras. La llamada de Jimmy, señalando la inquietante presencia de la Ford blanca, solo acentuó mi ansiedad. Pero lo tranquilicé, la mente ya enfocada en las pantallas de vigilancia. Allí, el espectáculo que se desarrollaba ante mis ojos evocaba una escena de una película prohibida, un dolor renovado en cada movimiento observado. Sin embargo, en lo más profundo de mí, una esperanza de justicia comenzaba a asomar. Poco después, una furgoneta blanca se detuvo bruscamente frente a mi casa. 3 figuras imponentes, cubiertas de negro y con el rostro oculto bajo pasamontañas, emergieron con una determinación escalofriante. Su entrada fue fulgurante, un asalto de una eficacia aterradora, cada movimiento ejecutado con una precisión quirúrgica. Philly fue neutralizado de un golpe, Alan sometido sin miramientos, y Judith reducida al silencio. Atados, amordazados, y llevados en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron en la noche a bordo de la furgoneta que se desvaneció tan rápido como había aparecido. A través de las lentes de las cámaras, asistía, atónito, a una demostración de profesionalismo frío y metódico. En el transcurso de 40 segundos, el destino de aquellos que habían traicionado mi confianza quedó sellado. Quedé solo, el silencio de la casa resonaba como el preludio a una espera insoportable. Los días venideros serían decisivos. Inmediatamente, pregunté a mi vecino, esperando que no hubiera percibido nada de la operación. Por suerte, su mirada había permanecido ciega a la tempestad que acababa de desatarse. Después de haber regresado a mi vida cotidiana, el corazón pesado por los recientes eventos, tomé el camino de mi hogar al final del día. El siguiente acto de esta tragedia se desarrolló cuando contacté a las autoridades para informar sobre la desaparición de Judith. Previamente, me aseguré de eliminar cualquier rastro digital que pudiera conectarles conmigo, rompiendo y desechando sus teléfonos. Al día siguiente, ocurrió un acto banal pero cargado de consecuencias, una grúa se llevaba la Ford blanca, dejando tras de sí el espectro de una desaparición inexplicada. Mi testimonio ante las fuerzas del orden dibujaba el retrato de una noche ordinaria rota por la ausencia inexplicable de mi esposa. Los vecinos, testigos involuntarios de este asunto, corroboraron la presencia frecuente del Ford blanco en mi ausencia. La investigación tomaba un giro inesperado cuando Jimmy reveló que el vehículo pertenecía a Philip, convirtiéndolo en el principal sospechoso. Mi coartada, sólida, establecida gracias a las confirmaciones de mi lugar de trabajo, me situaba fuera de toda sospecha. En un gesto de preservación, aseguré las grabaciones de las cámaras, testigos silenciosos de esta puesta en escena macabra, y las oculté. 4 días después, un mensaje anónimo vino a perturbar la calma precaria, un vídeo, detallando el destino de mis antiguos amigos y de mi esposa, entregados a un destino incierto en un lugar desolado. La visión de sus súplicas, aunque mórbidamente entretenida en un primer momento, revelaba una realidad más oscura. Estaban abandonados, liberados en la inmensidad del desierto, dejados a la merced de su propia supervivencia. El traslado de estas 3 almas, de Nevada a Texas, marcaba el fin de su odisea bajo mi mirada. Lo que les sucedería después me importaba poco, ya que mi demanda inicial había sido respetada. Ninguna vida debía ser extinguida. Sin embargo, en el abandono de estas tierras vastas e implacables, su destino se había vuelto indiferente para mí. Su viaje, de cautivos a fugitivos en esta extensión salvaje, sellaba el capítulo final de nuestra historia compartida, dejando atrás un eco de traición y de venganza consumida. Un mes después de los tumultuosos eventos, la investigación parecía estancarse en un punto muerto perturbador. El detective, construyendo teorías en la oscuridad de lo desconocido, planteó la hipótesis de un romance clandestino entre mi esposa y Philip.
Recibí su conjetura con una aceptación fingida, sumido en una indiferencia calculada. La ausencia de Alan en las búsquedas no despertaba ninguna conmoción. Su existencia solitaria teniendo poco anclaje en un mundo que, ahora, continuaba sin él. La disolución de su empresa, por falta de manos que la guiaran, no fue más que una nota al pie en esta saga de desapariciones. En un afán de preservar las apariencias, deseché la idea de un divorcio precipitado que podría haber sembrado dudas sobre mi sinceridad. Al contrario, armado de paciencia y prudencia, contraté a un abogado para preparar el terreno para una separación legal, condicionada por la prolongación de la ausencia de Judith. La posibilidad de un divorcio por desaparición se perfilaba en el horizonte, un camino sembrado de expectativas y procedimientos. La citación a un interrogatorio posterior me sumergió de nuevo en los meandros del caso. Frente a fotografías de individuos desconocibles, marcados por las pruebas y el tiempo, tuve que admitir la identidad de mi esposa y de nuestros antiguos amigos. Su transformación era tan profunda que prestaba a una ironía macabra. De su esplendor pasado solo quedaban sombras demacradas, vestidas de harapos. El investigador reveló su fin, un acto desesperado en Texas, marcado por un robo audaz y una huida efímera, que resultó en su arresto y encarcelamiento. Esta revelación, lejos de aportarme alguna satisfacción, provocó en mí una introspección amarga. El desenlace de su periplo, impregnado de desesperación y errores fatales, se alejaba radicalmente del desenlace que había imaginado. Su supervivencia, aunque precaria, estaba asegurada, pero ¿a qué precio? Su decisión de hundirse en la criminalidad, en lugar de buscar un retorno a la normalidad, era un testimonio trágico de su caída irrevocable. La toma de conciencia de la indiferencia hacia el destino de aquellos que alguna vez fueron pilares de mi existencia me sumergió en una reflexión amarga. ¿Cómo se podría sentir compasión por seres que me han traicionado de la manera más vil? Al lograr obtener el divorcio, me liberé de las cadenas de un matrimonio manchado por la traición. El proceso fue arduo, pero el resultado me devolvió mi libertad. Mi viaje hasta Texas, guiado por una curiosidad morbosa, me confrontó una última vez con los rostros de la derrota. Su incapacidad para reconocer en mí al arquitecto de su caída me llenó de una mezcla de decepción y tristeza. Nunca consideraron que su desastre pudiera ser el fruto de una venganza calculada, una respuesta a su perfidia. Ante ellos, estas sombras de mi pasado, no encontré ni rastro de los compañeros de antaño. Su ignorancia de la profundidad de su traición, incluso cuando se les confrontaba directamente, me dejó una impresión de vacío. Su respuesta, o más bien su ausencia de respuesta, a mis actos no era más que el reflejo de su debilidad y de su mezquindad. No supieron aprovechar la oportunidad de revelarse bajo una luz diferente, prefiriendo el camino de la cobardía y del deshonor. Ahora residente en Florida, me dispongo a iniciar un nuevo capítulo de mi existencia, lejos de los tumultos pasados. La idea de entablar nuevas relaciones no me asusta, pero tampoco constituye una prioridad. Mi mente se ha apaciguado, mi filosofía de vida se ha reafirmado, apreciar a quienes me rodean, mantenerme fiel a la verdad y nunca tolerar la afrenta sin reaccionar. La tranquilidad de esta nueva vida, meciéndose con la promesa de un futuro sereno, se abre ante mí, libre de toda atadura. Con una solvencia financiera que me garantiza una existencia desprovista de preocupaciones materiales hasta mis últimos días, me considero un hombre a la vez sabio y previsivo. Mi trayectoria, jalonada de pruebas, me ha enseñado el valor de la adaptación y del crecimiento personal. Deseo transmitir esta lección a quien quiera que cruce el relato de mi vida. Ante las adversidades, es imperativo saber discernir las elecciones que nos elevan. En este mundo donde lo inesperado puede golpearnos a la puerta en forma de decepciones y traiciones, abogo por una filosofía de resiliencia y proactividad. La vida, a veces, nos confronta con situaciones indeseables, con presencias tóxicas que se inmiscuyen en nuestro día a día como basura no deseada. Mi mensaje es claro: cuando el destino te abruma con tales residuos, agarra un rastrillo, no para dispersarlos, sino para eliminarlos definitivamente de tu existencia. La basura debe ser relegada al cubo de la basura, lejos del espacio sagrado de nuestra vida.